Yo no me pierdo tu peli, Ana. Y yo me voy a tener que empezar a acostumbrar a oírte por las tardes. Igual me lo pongo a primera hora, que es cuando te escucho normalmente. Lo puedes madrugar lo que quieras, que yo a partir de septiembre no vuelvo a madrugar. Vale. Eso te lo puedo asegurar. Si alguien me quiere, pues un poquito más tarde. Hola, soy Marta García Aller y vamos a hacer una pausa. Y esta sí que va a ser especial. Bueno, lo han sido todas las pausas. Y en 4 años llevamos 166. 166 pausas muy especiales, cada una a su manera. Pero esta es más especial. Pausa, ya lo sabes, siempre ha tenido un poco de terapia y hoy la sentamos en el diván. Vamos a hablar de cómo prepararnos mejor para un cambio, para los cambios, cuando algo se termina y empieza otra cosa. ¿Qué tiene el cambio que a veces nos da tanto miedo incluso cuando lo deseamos? ¿Cambiar implica perder algo de quién somos? ¿Por qué a menudo el cerebro prefiere la inercia de lo conocido a lo desconocido, aunque sea mejor? ¿Existe un duelo por los cambios positivos que implican una pérdida? ¿Y qué tienen en común las personas que mejor transitan el cambio? Pues ahora lo hablamos con Macarena Pérez, una psicóloga clínica que nos va a pasar consulta para contarnos las claves de cómo afrontar un gran cambio. Pero antes te voy a contar una historia, la historia de un paseo por el parque. Fue hace ahora justo 4 años. ¿Te acuerdas, Ana? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Quedé con Ana Schultz, para proponerte que hiciéramos juntas un podcast. Este podcast. Ana y yo nos conocemos, ya lo sabes, desde la universidad. Estudiamos juntas humanidades hace más de 25 años. Ya sabes, si escuchas Pausa, que en estos años nos hemos ido dando cuenta de que cada vez hace 20 años de más cosas. Qué rápido pasa todo. Si fue hace nada cuando quedamos en aquel parque, nos sentamos en una fuente y empezamos a darle forma al proyecto. Sería un podcast de entrevistas. Bueno, no, de entrevistas no, mejor de conversaciones. Lo importante, el enfoque y el diseño sonoro, claro. ¿Y qué razón tenías, Ana, que todos los invitados de Pausa tenían que entrar en persona, desde el estudio, que nada de videollamadas chapuzas? Conversaciones en profundidad sobre un tema distinto cada semana, ese era el reto. Conversaciones en profundidad pero divertidas. Dijimos que hablaríamos también de pelis, de series, de canciones y libros, con calma, con pausa. Se iba a llamar Pausa, que es un nombre que me regaló una amiga. Qué importantes siempre las amigas. Y Ana encontró esta canción de Cristóbal Fernández, ideal para la sintonía que nos ha acompañado todos estos años. Durante el verano nos pusimos a grabar y a probar el tono, los temas, el diseño sonoro, los enfoques. Dijimos que cada episodio no duraría más de 20 minutos, o 25 como mucho. Aquellas primeras pausas fueron así de cortitas. Luego nos fuimos viniendo arriba y vimos que funcionaban de 30 minutos, de 40 hasta de 1 hora. Y en estos años, siempre con el apoyo del Confidencial, Pausa se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados en español en todo el mundo. En septiembre del 22 estrenamos la primera temporada. Ese verano yo estrenaba también cambio de casa y de horarios, porque fue cuando Carlos Alsina me invitó en Onda Cero a madrugar un poquito más y a hacer el primer comentario de la mañana. Otro cambio, otro comienzo, otro vértigo, aunque en realidad Alsina me había invitado por primera vez a su programa mucho antes. Y fue también un verano, un mes de julio, me acuerdo perfectamente. La Brújula era entonces mi programa de radio favorito, el que escuchaba cada tarde en Onda Cero mientras preparaba la cena. No podía imaginar que un día me invitarían a esa tertulia. Y mucho menos que después del primer día vendría otro y luego otro y así hasta que me quedé. Vaya si me quedé. 15 años más tarde, cuando hicimos Pausa en directo con Alsina en abril en el Teatro del Círculo de Bellas Artes, yo no tenía ni idea todavía de que 4 semanas después iba a pasar esto. Y no se hacen ni idea de la ilusión que me hace decir esto que viene ahora. Al frente de la Brújula estará Marta García Aller, otra voz de Más de Uno, cuya carrera en la radio empezó hace 20 años
en la brújula de la economía y empezó conmigo. Así que este verano va a ser otro verano de cambios y de mudanzas. Seguiré escribiendo en El Confidencial, que es mi casa, pero a partir de septiembre, para escucharme, estaré cada tarde al frente de La Brújula. Y Ana tiene un nuevo proyecto increíble también, que espero que nos cuentes ahora, Ana. No te libras de ponerte delante del micro hoy. Ya te avisé de que esta pausa va a ser distinta. La última siempre lo es. Y pausa se pausa. ¿Qué de cambios, Macarena? Menos mal que estás aquí para ayudarnos a digerirlos. Vamos a intentarlo, claro que sí. Muchas gracias por venir a sentarnos en el diván. Marta. De hecho, tú estabas en esa pausa con Alsina en el Círculo de Bellas Artes. Exactamente, yo soy escuchante vuestra de hace muchos años. Bueno, así nos conocimos, así que has venido conociendo bien al paciente que tienes que tratar. Exactamente, hoy. Tengo un cierto conocimiento. Es que Pausa tiene oyentes muy top. Y bueno, y yo creo que has hecho un gran trabajo, Marta, a lo largo de este tiempo, porque conseguir que la gente mantenga la atención durante una hora, eso tiene mérito. Esto es parte ya de la terapia, ¿no, Macarena? Cuando Hombre, ya empiezas claro, a hacer ya que el paciente a poner se el sienta... acento en tus recursos. Muy... para que yo me relaje. Para que te relajes y te adaptes muy bien al cambio. Estoy como en casa. Ya ves. Y con muchas ganas de que nos cuentes las claves de cómo se afrontan los cambios, porque todos estamos en el fondo en algún proceso de cambio todo el rato, ¿no? Lo sepamos o no lo sepamos. Exacto, seamos conscientes o no de ello, todos estamos en un proceso de cambio. Aparte que el cambio, decían los filósofos griegos, y es una realidad, el cambio es lo único permanente. Y es verdad, la vida es cambio. ¿Y tú qué te encuentras en tu consulta, Macarena? ¿La gente ahora mismo está sobrepasada por los cambios? ¿Notas que estemos viviendo una época en la que hay más cambios o que cuesta más digerirlos? ¿En qué momento estamos? Yo creo que ahora el desafío no es tanto los cambios, que siempre lo han sido, sino que el cambio es muy constante y muy rápido. Y eso exige un esfuerzo extra, que hasta ahora pues no estábamos tan acostumbrados a hacer, porque, por ejemplo, los consensos sobre los que habíamos construido nuestra convivencia social, pues permanecían relativamente estables, ¿no? Y ahora pues ha habido cambios muy importantes que primero nos cuesta entender que han cambiado. Al principio pensamos, bueno, será una cosa circunstancial, y ya cuando ves que, oye, que esto se mantiene y que hay un cambio y otro, entonces yo creo que el desafío ahora es que son muy rápidos y muy constantes. Y como decías tú al inicio, nuestro cerebro no está preparado para eso. No está preparado para tanto cambio, ni aunque sea positivo, ni aunque se haga con ganas. Tú te encuentras gente que llega y te dice, no sé cómo afrontar esto, y esto es algo bueno que les ha pasado. Sí, mucha gente. Tú antes mencionabas que los cambios siempre tienen, por supuesto, ganancias cuando son buenos, pero también tienen pérdidas. Y el hecho de que sea bueno el cambio, pues hombre, claro, te ayuda a aceptarlo mejor, a comprenderlo, a afrontarlo, a adaptarte, pero eso no quiere decir que no sientas la pena de lo que pierdes, ¿no? Y eso lo tienes que gestionar también. El duelo de lo que pierdes y el miedo a lo que vendrá. Y el miedo, ¿no?, al futuro, exactamente. Hay tantos miedos cuando se cambia, depende mucho de las personas, de las experiencias que hayan tenido anteriormente con el cambio, de la personalidad, pero aparece el miedo al fracaso, a equivocarme, a que no vaya bien, a que no consiga lo que yo creo que voy a conseguir con el cambio, es decir, a que se defrauden mis expectativas, a que defraude las expectativas de los demás. Todo eso lo tengo que gestionar. Me he estado releyendo estos días una historia de ratones que me recomendaste. Sí. ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es un clásico de hace 20 años. Es que ves como cada vez hace 20 años de más cosas. Pues casi 30, te digo. Pues mira, el año que empezamos la facultad, Ana, en el 98. El 98. Bueno, era así redondeando.
Tú los 20 los asumes, ya los 30 te cuesta más. Eso todavía no lo tengo gestionado. Dices, eso ya me cuesta más gestionarlo. Ya me iré acostumbrando a que hace 30 años de más cosas, pero yo me aferro a los 20. ¿Y en quién se ha llevado mi queso? Que precisamente se subtitula ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? ¿Qué de constancia, Macarena? Aquí estás para dar fe de que no lo estoy leyendo con gafas. No. Esto lo dejamos. O sea, que son 20 años, entonces. En realidad no hace tanto tiempo. Que es verdad que era un clásico así como de autoayuda de hace unos años, y yo lo recuerdo que esto en los libros de empresa se llevó mucho en los 2000, pero ahora que lo he releído, es verdad que tiene un punto de fábula un poco naif. Exacto. Y sin embargo está lleno de reflexiones muy interesantes sobre el cambio. Y me he quedado con una idea que es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Exactamente. Que entiendo que es algo que a muchísima gente le frena, y el miedo es profundamente irracional. No siempre somos conscientes de que nos dan miedo los retos, y es algo que lastra las ganas de hacer cosas, ¿no? Es que el miedo suele paralizar. Entonces, no es... A ver, las emociones, si nos motivan a actuar, están cumpliendo su función. Cuando nos paralizan, algo está fallando. Bueno, ¿no? Pero la cautela también está bien, ¿no? Eso es la prudencia, pero el miedo es otra cosa. Quiero decir, el miedo intenso. Luego, además, para afrontar el miedo, también necesitamos, primero, aceptar que tenemos miedo. Que a mucha gente nos cuesta y le cuesta decir, bueno, tengo miedo y, oye, lo voy a tolerar porque yo puedo tolerar esta emoción. Es una emoción. Es una emoción que, ¿qué me dice? ¿Cómo me afecta esta situación? Y tengo que comprender qué temo, a qué tengo miedo. Pero eso, fíjate, me comentabas que tenías pacientes que incluso pueden afrontar eso a un ascenso. Que les hayan contado que les hacen una promoción interna o un nuevo trabajo, y sin embargo necesitan ayuda para gestionarlo, siendo algo que desean. ¿Esto cómo es? ¿Cómo nos trampea el cerebro nuestras propias oportunidades? Exacto, cómo nos bloquea, ¿no? Cómo hay emociones, formas de entender lo que te está pasando, formas de comportarte que te bloquean y otras que te facilitan, ¿no? Y yo recuerdo este caso de un paciente que le hicieron un ascenso muy importante en su lugar de trabajo. Y él, en principio, pues obviamente lo tomó como algo positivo y como una consecuencia de todo el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Y su interpretación, en principio, fue positiva. Y fue pasando los meses y notaba que estaba muy bajo. Decía, es que estoy triste, yo pensaba que esto me iba a entusiasmar y no me está entusiasmando. Entonces, bueno, intentó, por supuesto, gestionarlo él por su cuenta. Cuando vio que no podía, pues acudió a un profesional. Y estuvimos evaluando a ver qué está pasando aquí, ¿no? Un cambio positivo tiene que generar emociones positivas. No, el cambio siempre genera dos tipos de emociones, positivas y negativas. Y entonces vimos que él, al cambiar, había perdido cosas muy importantes, ¿no? Pues había perdido un equipo en el que estaba muy a gusto, lo importante que es la compañía, el entorno, el apoyo social, ¿no? En el que estaba muy a gusto, en el que se sentía apoyado, valorado, y llega a un equipo donde es el más joven, el más inexperto, que le miran así como diciendo, a ver qué va a hacer, ¿no? Que ve que tienen unas expectativas puestas en él, que él empieza a dudar de si puede cumplir esas expectativas, empieza a darse cuenta, pues ya no disfruto viniendo al trabajo, porque el contenido del trabajo tenía más que ver con gestionar personas que con la parte técnica que a él le gustaba y que había estado trabajando hasta ese momento, ¿no? Pero claro, todo esto él no lo sabía identificar. ¿Él qué identificaba? Yo estoy triste, yo me siento mal. ¿Qué está pasando? Ya no tengo ilusión por ir al trabajo. Y en teoría, claro, todo el mundo a su alrededor le decía, ¿pero de qué te quejas? Lo cual lo hace peor, ¿no? Porque se siente culpable por sentirse exacto. mal. Dice, y eso es otra cosa que es muy bloqueadora también. La culpa. Sí, y cuando me siento mal por lo que siento. Porque no elegimos cómo nos sentimos. Yo puedo elegir luego qué hago con esas emociones, las acepto, las comprendo y luego veo hacia dónde me mueven, ¿no?
cuáles me facilitan, cuáles me bloquean. Pero sentirse culpable por lo que siento, es que eso sí que es bloqueador, Marta. ¿Y cuánto hay de carácter, de manera de ser, y cuánto puede haber de aprendizaje de cómo afrontamos los cambios? Porque se puede ver como un desafío cuando te apuntas a un bombardeo. Exacto. Y se puede ver como amenaza. Claro. ¿Y eso es algo que tenemos porque somos así o se puede aprender y hay herramientas que ayudan? Sí, hay muchas herramientas que ayudan. Es decir, es verdad que de base hay una estructura que todos tenemos, que es lo que llamamos personalidad, ¿no? Que normalmente no son rasgos puros, es un continuo en el que nos vamos moviendo, ¿no? Pues nadie es puramente extrovertido o puramente introvertido, te vas moviendo. Obviamente hay características de personalidad que te ayudan a gestionar mejor el cambio y a adaptarte. Si las conoces, probablemente lo manejarás mejor, ¿no? Entonces, el autoconocimiento siempre es una herramienta muy buena en el sentido de entender las 3 dimensiones que implica el cambio, ¿no? Cómo me siento, lo acepto, comprendo por qué me siento así, luego tengo que ver, vale, ¿y cómo estoy evaluando yo esta situación? ¿Qué significado le estoy dando? Luego tengo que ver, ¿estoy haciendo algo? ¿Estoy paralizada? ¿Hay cosas que me bloquean? El diálogo interno, ¿no? El diálogo interno. Tenías que estar, yo hay partes de mi vida que se graban y se retransmiten, pero por dentro no me callo tampoco nunca, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Yo estoy hablando todo el rato, a veces en alto y a veces en bajo. Y eso es así, nadie y nos ese callamos. Diálogo interno hay que conducirlo también porque habrá gente a la que el diálogo interno, en vez de motivarla, les paraliza. Claro, eso les bloquea. Todo lo que sea dónde pones tú el foco de tu atención, estamos hablando del cambio. Si yo lo que me digo a mí misma es, cambio, qué horror, a ver ahora qué pasa, y yo seré capaz, y podré afrontar esto, pues lo voy a gestionar bastante mal. Si yo pongo mi atención en los recursos que tengo, aunque no sean muchos, si tampoco tiene uno que saber hacerlo todo en la vida, o tengo unas creencias que me digo a mí misma, yo puedo, yo soy capaz. Es como si a ti ahora te cambian tu profesión totalmente, o lo que tienes que contar. Ahora justo no, que tengo yo a este momento. Te preparo. Venga, vale, vamos a... Entonces te cambian lo que tienes que contar, ya no lo tienes que contar, ni tienes que contar lo mismo, ni de la misma manera. Me toca hacer deportes. Ni tienes los mismos apoyos, efectivamente. Tú puedes poner el foco en decir, yo esto no lo he hecho nunca. Esto va a ser un desastre. Yo esto no lo he hecho nunca y, bueno, ¿para qué me han llamado a mí a esto? Imposible. O puedes decir, bueno, pero hay algo que tengo que es permanente y que es estable, que es mi capacidad de aprendizaje, los recursos que yo tengo. A mí esto a veces me da mucho miedo hablarlo así porque parece que es muy fácil. O sea, parece que todo el mundo tiene que tener recursos. Pero es que eso depende de muchas cosas, ¿no? De dónde has nacido, de tu crianza, de los modelos que has tenido, de qué capacidad de introspección y de reflexión tienes sobre las cosas que pasan. Cuéntanos y sobre tu propio comportamiento. Cuéntanos algún caso, Macarena, de alguien que afrontaba el cambio con muchos miedos o con mucha reticencia, con un cierto catastrofismo o esa rumiación interna en la que no te ves capacitado y pasó a estar preparado para actuar, incluso para disfrutar de ese cambio. A ver, podemos hablar, por ejemplo, este es un cambio adverso, no sé si eso te sirve. Sirven, aquí todo bueno para el convento. Bueno, aquí es una persona que la echan del trabajo. Y claro, no está preparado para eso, porque siempre ha sido una persona que ha tenido éxito, que le ha ido bien, y de repente se encuentra en una situación absolutamente inesperada. Al principio, pues está un poco en negación. Esto a mí no me está pasando. Esto será se han equivocado. No es a mí al que están echando. Estos se han equivocado, algo ha pasado aquí. Y luego ya empieza a ver que no, que esto es real. Y entonces su forma de afrontarlo en un principio es quedarse en esto no debería estar pasando. Esto a mí no me debería estar pasando. Claro, porque hay una pérdida económica, pero también de identidad. Exactamente, de identidad y de valoración de ti mismo y de rol.
De repente ya no tengo este rol. Yo era, y si tú te defines mucho, en este caso era así, si tú te defines mucho por lo que tú haces, por tu trabajo, yo soy tal, ¿no? Hay profesiones que además son muy claras para establecer. Bueno, yo conozco gente que fue ministro hace 20 años y aún sigue creyendo que lo tienen que tratar como tal. Efectivamente. Entonces, él estaba en el no debería. No, esto no debería pasar porque yo trabajo bien, hago las cosas bien, soy eficaz, no he tenido fallos importantes. No. Entonces él estaba, no debería pasar. Claro, ¿qué pasa si tú te instalas en que algo que ha pasado, que realmente ha pasado, no debería pasar? Pues que no sales de ahí, estás intentando constantemente cambiar una realidad que no depende de ti. Eso le pasaba a uno de los ratones a los que le quitan el queso y se queda simplemente diciendo que eso está mal, que no tenía que haber pasado. Efectivamente, pues ahí te quedas enganchado. Y dices, no, yo tengo que... Y entonces hablas con unos, hablas con otros, te mueves, no sé qué, para que te devuelvan tu trabajo. Externalizas la indignación, pero Exacto. no haces nada por encontrar el queso. Porque ese no es el problema. O sea, el problema no es que algo no debería haber pasado. Eso no es lo que tú tienes que afrontar. Lo que tú tienes que afrontar es qué ha pasado. Y cómo te afecta eso que ha pasado y por qué te afecta así. Y luego, cómo lo estoy gestionando. Me ayuda. Cuando empezamos a hablar los dos pero a ver, todas estas estrategias que tú tienes de afrontar el cambio, ¿te facilitan o te bloquean? Me bloquean, pero no soy capaz de salir de la rabia y de que esto es injusto y de que no debería haber pasado. Entonces tienes que empezar a trabajar. Oye, primero le tienes que dar motivos a la gente para cambiar y a nosotros mismos, ¿no? Para adaptarte, tienes que tener un motivo poderoso, ¿no? Y ahí fuimos trabajando a ver qué motivos realmente poderosos, significativos para ti, coherentes con lo que es tu proyecto de vida, con lo que tú quieres en tu vida, tienes para dejar salir de la rigidez del debería y colocarte en la flexibilidad. ¿No? Salir del enfado. Salir del enfado y empezar... Pasa al perder un trabajo o al perder una relación también. Hombre, las rupturas ahí es una de las situaciones en las que las personas nos quedamos más enganchadas. Porque ahí sí, además muchas veces no puedes tener la explicación de por qué han pasado las cosas, que es otra cosa que bloquea mucho. Es verdad que los seres humanos necesitamos entender lo que nos pasa y eso es normalísimo, es una reacción muy normal. El problema viene cuando no puedes entenderlo porque no puedes acceder a toda la información que te permite entenderlo. Entonces tienes que aceptar, no lo voy a entender. Es que en la vida hay cambios inexplicables y que no podemos explicarnos. Incluso injustos. E injustos. La vida es injusta. O sea, eso muchas veces es injusta, otras veces no, pero muchas veces es injusta. Y la resiliencia, que es un concepto también que manejáis mucho los psicólogos, eso de... Me horroriza la palabra. Pero el concepto nos viene muy bien. No, el concepto me gusta, pero la palabra me horroriza. A ver, la resiliencia es la capacidad de tolerar la adversidad aprendiendo de ella y saliendo más fortalecidos de esa adversidad. Que sí, que es un concepto, como dices tú, muy motivador. Porque no solo es resistencia, lo que cambia es que incorporas, ¿no? Aprendes. Exacto, exactamente. Hay otro autor que no es psicólogo, pero me llamó mucho la atención su libro, que se llama Nassim Taleb, y yo creo que viene del área... Es economista. Y habla de lo de antifrágil, ¿no? Y él hace una comparación entre lo robusto, que es lo que tolera la adversidad y no cambia, entonces es resistente, y lo antifrágil, que es lo que tolera la adversidad cambiando. O sea, que no es lo mismo manual de resistencia que manual de resiliencia. No es lo mismo. No, la resistencia es eso, es esa robustez. Claro. Yo sigo
aquí el cemento lo es muy aguanto, resistente. exacto, sí. pero no cambio. Exacto, el cemento es muy resistente, pero no es flexible. Hacer una gracia con la cara de cemento armado, pero no la voy a hacer, que esta pausa va de otra cosa. Exacto, esto va de cambio. Esto va de cambio. Y de las condiciones internas que necesitamos para que un proceso de cambio sea llevadero, incluso positivo y sostenible en el tiempo, ¿no? Porque Exacto. el cambio es un proceso, ¿no? No es una cosa que nos pasa. Es un proceso, el afrontamiento al cambio es un proceso, la adaptación es un proceso, ¿no? Entonces necesitamos muchas cosas, necesitamos estrategias emocionales, de ser capaz de regular nuestras emociones, luego te requiere desde el punto de vista más racional, digamos, lo que estabas tú comentando, ¿no? Un diálogo interno que me ayude a poner el foco en lo que depende de mí para afrontar esta situación. En poner mi seguridad y mi tranquilidad en mis recursos, que pueden, insisto, ser muchos, pocos o regulares. Y a lo mejor puedo decidir que necesito más recursos. Yo voy a buscarlos. reconocerte, Magdalena, que hay un cambio que ahora mismo estoy llevando fatal en mi vida, que son las obras en mi casa nueva, que no dependen de mí, no hay nada que yo pueda hacer. No dependen de ti. No dependen de mí, no dependen de mí, ahora tiene que depender del fabricante de cocinas. Ah, vale. Que termine la cocina. Y ¿Qué voy a va hacer contra yo? tus planes y tus expectativas. Pues se está retrasando para sorpresa ¿Ves? de nadie. Y hay un número de cambios que puedo gestionar en el mes de agosto, septiembre. No se me pueden acumular todos los cambios a la vez. Eso que has dicho es muy importante. Cuando hablamos de, oye, hay veces que es más fácil gestionar el cambio porque es un cambio el que tengo que gestionar. Y digo, vale, pero el resto de mi vida está estable, ¿no? Como las personas nos movemos entre la necesidad de estabilidad, de seguridad y la necesidad de arriesgar, de explorar, de cambiar, porque también tenemos esa necesidad. Si se te juntan muchos y te quedas con un 5% Faltan de anclas, estabilidad, ¿no? Faltan dices, anclas. ¿cómo lo hago? Y es lo que te pasa a ti, ¿no? Que dices, si ahora se me junta la obra con el inicio del nuevo programa, con gestionar la pérdida de lo que estaba haciendo hasta ahora, que me gustaba, que estaba a gusto aquí, Con mi dejar de ver a gente. Ana todas las semanas. Exactamente, dices, oye, Pero es esto verdad que no es mucho. lo mismo el cambio, los cambios, al menos para mí, los cambios que dependen de mí y lo que Nada que ver. y la responsabilidad la tengo yo y oye, pues saldrá mejor o peor, pero depende en buena medida de mí, de Exactamente. un equipo y de gente que nos conocemos, que de aquello que no depende de ti. Hay muchos cambios que no dependen de nosotros y bueno, irá según las personalidades, pero yo esos los llevo peor, la verdad. Claro, porque probablemente también es que todas las personas lo llevamos peor, ¿eh? No, eres No, porque a lo mejor hay a quien un bicho. prefiere que le pasen cosas como Bueno, hay gente que le que se sucedan siente- como fenómenos meteorológicos que no Sí, les hay gente competen. que se siente súper a gusto en el caos, en el azar, en la incertidumbre. Es una minoría. Pero hay gente que sí, que se siente a gusto. Y cuando estudias qué características tienen esas personas, ves, los estudios dicen que una de las características que tienen esas personas es que siempre miran hacia adelante. A ver, ¿qué es lo próximo? Venga. Y además miran hacia Adrenalina. adelante. Con ilusión, ¿no? Esto me La motiva. gincana vital. Tal. Y hay gente que no le motiva nada esto de la incertidumbre y de tal, que son a lo mejor personas menos flexibles, menos creativas, no se puede haber muchas cosas, o que han tenido una mala experiencia con ello, ¿no? Y en tu caso, pues claro, ahí te toca regular expectativas y eso a veces... No, a mí me va la marcha, No, me va la me marcha. gusta. Pero hay estrategias que la gente usa a menudo y que claramente no funcionan. Que tú lo ves continuamente y dices, no sé qué TikTok has visto, pero no es por ahí. Bueno, luego pasa una cosa tanto en la gestión del cambio como en el cambiar una persona, ¿no? Que es que parece muy fácil cuando se dice, ¿no? Esto, nada, esto, pero no es nada fácil, ni adaptarse al cambio y gestionarlo, ni cambiar. Entonces hay muchas cosas que te das cuenta que la gente las repite una y otra vez y no funcionan. Por ejemplo, en la parte emocional, todo lo que tenga que ver con suprimir cómo me estoy sintiendo y negarme a aceptar que las cosas me afectan y de qué modo me afectan y no intentar comprenderlo, sino que decir, no,
yo me siento fenomenal. Y tú dices, pero si te estoy viendo no verbalmente que estás fatal, no te sientes fenomenal. ¿Eso también te lo hacen a ti? Porque ir a la psicóloga a mentirle... Sí, pero no es porque me mientan a mí, es una mentira a ti misma, ¿no? De decir... Pues cuesta una pasta eso. Estamos como para mentirnos a nosotros mismos. Pero dices, no, esto no me afecta realmente, esto... Esos son estrategias que usa mucha gente mal entendidas, porque hay una parte... Tenemos la culpa los profesionales de la salud mental, porque toda esa ola que se puso muy de moda en un momento dado, que era la psicología positiva, ¿no? Es que hay que verlo todo desde el lado positivo. Depende no sé de qué. ti. Exacto, actitud positiva. Y tú estás metiéndole una presión a las personas enormes, porque no les dejan ni sentirse mal en un momento dado porque algo les está afectando. Entonces empiezan con unos diálogos que no se los creen, porque yo me puedo decir a mí misma, soy estupendo y voy a encontrar trabajo mañana. Si me lo creo, pues será una creencia que me ayudará muchísimo. Pero si no me lo creo y estoy usando recetas, que eso es una cosa también de los libros de autoayuda, de los TikTok, como dices tú, que dan recetas, esto le tiene que servir a todo el mundo. No, porque tú no sabes esa persona qué recursos tiene, qué historia tiene, qué experiencias ha tenido. Entonces, esa parte de yo quiero escapar de esto cuanto antes porque esto me está haciendo sentir mal, eso es algo que es una estrategia que veo muchísimo y que es muy negativa. ¿Y cómo estás viendo que afecta en la salud mental de la gente que cada vez recurran más a ChatGPT, a Claude, a herramientas de inteligencia artificial para que les hagan terapia supuestamente a medida? Exacto, es que tú misma lo estás diciendo. Dices, pero a ver, pero a mí me lo dice la gente. Pues le he preguntado a ChatGPT que si esto que me pasa a mí es porque soy narcisista o porque soy no sé qué. Y dices tú, pero a ver, ¿y eso en qué te ha ayudado? Primero reflexiona, ¿vale? ¿Te ha ayudado en algo? Aparte de que ChatGPT te diga que eres guapísima y que eres estupenda y que todo lo haces muy bien y que no te preocupes, que no va a pasar nada. Aparte de eso, ¿con quién estás hablando tú? O sea, ¿qué autoridad tiene qué confianza te da a ti una herramienta de ese tipo para que tú le confíes algo tan importante como tu estabilidad emocional y tu bienestar psicológico? Claro, cuando empiezas a hacer esas preguntas, dicen, bueno, pero a veces da buenas ideas. Digo, hombre, me imagino como el horóscopo. Hombre, no es comparable, ¿no? Pero quiero decir que mucha gente te dice, no, pues mi horóscopo me dice, hombre, claro, el horóscopo dice algo que nos podemos aplicar todos, ¿no? ChatGPT es un poquito más elaborado, por supuesto que sí, y muchas veces si miras las fuentes y dices, mira, pues esta fuente es fiable, pero para que tú puedas entender lo que te pasa, yo creo que estamos muy lejos de que hablando con una máquina o con algo estandarizado tú puedas entender lo que te pasa. ¿Y puede llegar a ser incluso contraproducente, dar una falsa sensación de seguridad? ¿O te has Exacto. encontrado en consulta con gente a la que la IA le ha dado un mal consejo? Sí. Por ejemplo, ¿sabes en qué lo usa mucho la gente? En las rupturas sentimentales, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a mi chico, a mi chica o a mí lo que sea en estos momentos? Porque hemos roto y entonces me ha dicho que no sé qué y que no sé cuánto, y ahora ¿qué le digo? Y tú vas y le dices lo que te dice ChatGPT sin haber pensado ni qué es lo que está pasando, ni qué es lo que tú quieres, ni cuáles son tus necesidades, ni por qué te estás sintiendo así, por qué te afecta así, cuál es la historia. ChatGPT, ¿qué sabe? Claro, porque a ti alguien en consulta te dice estoy fenomenal mientras llora y tú claro, lo ves, y pero yo lo veo. ChatGPT no lo ve. Y yo lo veo, entonces le dice, pues dile esto. Y luego pierdes el sentido de coherencia, porque ChatGPT, si tú le das una autoridad que en realidad no tiene, tú acabas haciendo cosas que son incoherentes con lo que tú piensas, con lo que es importante para ti, con tus prioridades. Mira, ChatGPT lo usa mucha gente para desahogarse y regular sus emociones. Eso está bien, y tal, ¿no? y dices, bueno, pues a ver, pero siempre creo que es importante que haya una reflexión de, oye, una conciencia de qué estoy haciendo.
¿Me ayuda realmente? ¿En qué me ayuda? Si yo soy capaz de responder eso, pero yo lo que me encuentro hasta ahora es que ChatGPT a lo mejor te puede dar una idea o una perspectiva que tú no habías pensado. Igual que te la puede dar una amiga, un amigo o otra persona con la que hablas, ¿no? Sí, pero la persona con la que ha roto... Exacto. También está usando ChatGPT. Acaban las máquinas hablando entre ellas. Claro, esto ya es otra conversación, pero realmente pues nos acabaremos adaptando y acabaremos buscando recursos para manejar todo esto. Pero ahora todavía nos faltan claves y recursos. Y hablando de esas claves para afrontar el cambio, ¿la psicología aquí nos ayuda a cambiar o a simplemente aceptar lo que no se puede cambiar? Ambas cosas. Porque cuando tú afrontas un cambio, hay una parte que es aceptación, la que no depende de ti, como dices tú, ¿no? Fabricante de cocinas. Exacto, el fabricante de cocinas y sus tiempos no depende de ti. Eso es así. Y eso, ahí tienes que trabajar la aceptación. Pero hay otra parte que sí depende de ti, es decir, ¿qué cambios voy a hacer yo para afrontar esta nueva situación? ¿Voy a seguir haciendo lo mismo que no me ha servido? ¿O voy a buscar formas de afrontar el cambio que me ayuden? Y entonces tengo que hacer yo cambios en cómo me hablo a mí misma, cambios en cómo afronto las emociones, cambios en cómo actúo. Tardo mucho, soy demasiado impulsiva y entonces no tengo tiempo para adaptarme y para hacer ese proceso que decías tú de afrontamiento del cambio. O sea que al final las personas somos grandes gestores del cambio. Es decir, eso es así. O sea, que venimos preparados para esto, que filogenéticamente, que hemos hecho a lo largo de la historia de nuestra especie. Y si no, qué rollo, ¿no? Hombre, vamos, imagínate, ¿dónde está la curiosidad, el entusiasmo, tanto que te da la novedad? Yo tengo muchísimas ganas, Macarena, de la nueva etapa de septiembre. Empezando la brújula. Yo también, tengo muchas ganas. Ay, cuento contigo. Cuento contigo. Tú ya sabes que cuentas conmigo. Pero, es que Pausa ha sido muy bonito estos 4 años. Hemos crecido mucho, hemos aprendido una barbaridad. Lo hemos pasado tan bien. Claro. Y eso es una experiencia que dices, la pierdo. Esto lo pierdo. ¿Puedo cubrir esas necesidades a lo mejor que yo cubría con Pausa, de tener un programa más donde yo decido, tengo más control, somos pocos, es más, no sé, lo que cubriera en tu caso, ¿no? Puedo buscar otra manera de cubrirlo, pero la pena de dejar este proyecto, que lo hice con tanta ilusión, que me salió bien, que lo he disfrutado, que he aceptado los obstáculos y los desafíos que han venido y los he superado, esa pena la tienes que pasar. O sea, que todo cambio, incluso deseado, trae pérdidas. Claro, y eso es ganancias, lo que, y trae renuncias. Y trae renuncias, crecimiento. Efectivamente. Por ejemplo, a la gente que le cuesta mucho renunciar, le cuesta muchísimo gestionar el cambio, porque lo quiere tener todo. Y eso en las mudanzas es un problema. Exacto. Pues mira, eso que es más concreto, lo ves. Sí, dices, pues no puedo tener todo, tengo que renunciar a algo. ¿Eso significa que renunciar me gusta? No, no me gusta. O sea, no, la idea no es yo llevo bien la pena porque me gusta la pena. No, no me gusta la pena. Pero la acepto como parte de una reacción a una pérdida, la comprendo que me siento así y lo paso porque soy capaz. Porque además la mejor manera que se nos ha ocurrido de despedir Pausa, aparte de traerte para que nos ayudes a hacerlo, que mejor que recurrir a profesionales, es preguntarle a los oyentes de Pausa, y que nos cuenten sus historias con Pausa y que nos acompañen en este cambio. Eso, la compañía en el cambio. Eso hay es muy que importante. Hay que pedir ayuda, ¿no? Cuando hacen falta estos cambios. Eso es lo que hablabas tú antes de los recursos, ¿no? Yo puedo tener recursos míos, personales, de los que hemos hablado antes, pero también tengo recursos de apoyo, de compañía, que son importantísimos en la vida de una persona. El diálogo interno está muy bien, pero escuchar a los demás. Exactamente. Eso está mejor. Escuchar, sentirte acompañado, acompañar,
Eso te digo que es un recurso que no tiene, o sea, no podemos valorarlo lo suficiente. Y espera, que antes de irnos quiero que Ana te cuente su cambio. Muy bien. Lleva un año, Ana, de mucho cambio. Lo que pasa es que, claro, ese no se ha retransmitido. Ahora lo tienes que contar. Hola. Hola, Ana. Nada, esto no era negociable. Aquí todos cambiáis. Al diván, todos al diván. Todos al diván. No, pues nada, ¿no? Muy emocionada también y muy apenada por este fin de ciclo, esta aventura tan apasionante. Y lo que he estado este año haciendo es escribir el guión de mi segundo largometraje. Porque yo me dedico al audiovisual en un sentido muy amplio, he hecho fotografía, he hecho mucho audio y en su momento hice una película que fue muy bien, pero esa dimensión mía estaba un poco aparcada desde hace unos años porque estaba siendo pues pura oreja, como digo yo, era oreja en estos años, que es muy creativo también y muy apasionante. Y que he podido desplegar además con mucha libertad en pausa. Pero bueno, es un proyecto que, claro, que requiere también mucha atención, dedicación, mimo, esfuerzo, valentía y lo que decías de gestión de recursos, de pedir ayudas. Entonces, bueno, es un momento axial. El cambio podría definirse así también, ¿no? Como... Totalmente, estoy muy de acuerdo. Mira, me lo quedo eso. Lo del momento axial me lo quedo. Pero sí, bueno, pero es un cambio elegido por tu parte, Ana. ¿Has visto cómo el perder algo a veces nos da la oportunidad de hacer algo nuevo? A mí me va mucho la marcha, como a Marta también. Muy bien. Y yo no quería que se acabara pausa, ni mucho menos, porque para mí ha sido un pilar a todos los niveles. Pero entiendo perfectamente que suceda y estoy tan feliz por Marta y tan orgullosa que esto ayuda también a aceptar el cambio y asumirlo. Es verdad. Ana, que vas a hacer una peli. Ya, no ha quedado claro a lo mejor. Sí. Eso ya es palabras, son palabras mayores, ¿eh? Y eso trae sus desafíos. Como dices tú, ¿ves? Tú dices, ya a mí me va la marcha, como a Marta. Sí. Entonces eso te ayuda a equilibrar tus miedos, porque eres capaz de ver... Mira, y siempre qué ilusión, muy qué estimulante, ¿no? Esto lo quiero hacer. Tienes un motivo poderoso. Y conecto mucho con ese verano, hace 4 años, en el que empezaba esta aventura también y también me generaba vértigo y lo asumimos así con alegría. Y de Marta he aprendido también que cuando viene el miedo y ya es una ninja, pues sacas el machete y descabezas el miedo y sigues para adelante. Que a lo mejor yo siempre he tendido más a meditar todo mucho, claro. Y a veces esto es un freno también de querer tenerlo todo tan perfecto que al final nadie se entera de lo que estás haciendo. Sí, tú estás con otra persona y vas viendo su forma de manejar la situación y dices, esto me lo quedo, esto me viene bien, me ayuda y me puedo apoyar en ella. Yo sola a lo mejor me cuesta muchísimo hacerlo, pero si tengo a mi lado una persona que es capaz de hacerlo de una manera distinta a como lo hago yo y me equilibra, pues allá vamos. Me está encantando este momento, Marta, que me has dejado el micro, porque entonces ahora yo puedo... Pero lo que hablabas del ChatGPT, hay estudios que dicen que el consejo que da además a una mujer y a un hombre tiene un sesgo... Los sesgos de la inteligencia artificial. Y que cuando en una ruptura tal, a las mujeres les siempre un tono conciliador. Exactamente. Y en cambio a ellos... Pon límites, no sé qué. Tira adelante, defiende lo tuyo, ¿no? Sí, es peligroso, realmente. Exacto, si es que es verdad, no lo comentamos, Marta, pero es cierto, lo de los sesgos de la inteligencia artificial y quién está haciendo esos algoritmos, para qué, cuál es el objetivo, lo que dices tú, los sesgos, por ejemplo, que tienen respecto a hombres y mujeres, que les aconsejan de forma distinta, y eso al final a lo mejor alimenta características de cada sexo que a lo mejor hay que moderar y hay que potenciar otras para que nos podamos entender. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo, es verdad. Qué bien esta terapia, ¿no? Me está encantando. Que hemos traído. De momento. Pero seguro que vamos a acabar esto, con lo bien que nos lo pasamos, Ana. ¿Qué hacemos? Esto es muy duro, ¿eh? Vamos a preguntar a Macarena, a ver si nos da el alta.
Porque yo os la doy, vamos. Sí. Estáis preparadas para el Estamos cambio. preparadas. Estáis preparadas para el cambio. Pues muchas gracias, Macarena, por acompañarnos, no solo hoy Muchas en gracias a Consulta, sino durante todas estas temporadas de Pausa como oyente, que es lo que más vamos a echar de menos, ¿verdad, Ana? Totalmente. Muchas gracias a vosotras por los ratos que nos habéis dado, porque he aprendido mucho con las pausas, porque habéis sido capaces de abordar tantos temas diferentes, que eso es otra cosa buena para educar la flexibilidad, escuchar muchas cosas distintas de tus intereses derivados de tu actividad laboral o personal, y eso lo habéis conseguido. Muchas gracias. Gracias a vosotras, de verdad, ¿eh? Me ha encantado estar aquí, compartir este rato con vosotros, y me ha encantado acompañaros todos este tiempo, de verdad, ¿eh? Qué bonito. Pues muchas gracias y nada, nos vemos en septiembre. Ay, Ana, no sé cómo hacer esto. Qué difícil. Esto es cuando dejábamos el micro abierto a los invitados para captar un momento espontáneo. Exacto. Medio robado, medio pedido, porque luego siempre les decíamos, oye, no te importa que saques Claro, esto. y en el fondo si ya habían escuchado algunas pausas ya sabían que esto pasaba. Bueno, habéis sido muy estricta en que había que pedir permiso. Sí. Un off the record es un off the record. Y Era un robado de posada. repente se relaja, ¿no? Se relaja el discurso, la gente habla más normal. Cuando la gente no sabe que el micro está abierto. Pero tú y yo lo sabemos. Y yo tengo que decirte que estoy muy orgullosa de haber participado en esta aventura. Ana, no has participado, eres el Soy alma. parte. No, el alma eres tú. Si somos un matrimonio. Esto ha sido un matrimonio. Somos uña y carne. Bellísimo, pero es verdad que este podcast era tu voz y tu firma, pero era nuestro podcast. Y es maravilloso porque yo lo he sentido mío, pero 100% como tuyo igual. Ay, Ana. Y tú tienes una capacidad, eres una jefa muy buena, mejor compañera que jefa, y eso es así. Ana, me voy a echar de menos. ¿Alguna vez te has sentido tentada de decirme, Marta, no te aguanto, me voy? Ahora me lo puedes decir, que estás No. despedida. Exacto, ahora podría decirlo y salir corriendo, ¿verdad? El mejor recuerdo que guardo de Pausa de estos 4 años es una sensación constante de que tenía periodismo del bien hecho, del reposado, del que se trabajaba con calidad sobre un tema concreto. Se hablaban de temas de actualidad y algunos del pasado o de cualquier tema interesante, pero profundizando, dándole tiempo para reposar las impresiones, indagar, buscarle las vueltas un poco al tema. Esa sensación de calidad es la que he tenido durante este tiempo y ese es mi mejor recuerdo de estos 4 años de Pausa. Mi episodio favorito fue el de las mujeres de sexo con cáncer de mama. Ha sido un episodio que más me ha emocionado y más me ha contenido. Y luego otros más divertidos, pues todos los directos a mí me han gustado mucho, me han parecido muy entretenidos, aparte que como tenías el punto de no saber muy bien quién iba a venir, pues esas 2 o 3 que has hecho en directo nos ha gustado mucho. Y nada, que nos da mucha pena, así que te tomes esta pausa cortita. Es que ha sido muy bonito, ¿no? Ha sido todos los sitios a los que hemos ido a grabar. A la ópera, al Senado, Al Hospital de León. al Hospital de León. Una vez incluso nos inventamos, estábamos en las catacumbas de Madrid, era un episodio de la primera temporada sobre la mentira, Con Marta Fernández, claro. que dijimos, esto no es la radio, pues venga. Y la gente creía que realmente nos habíamos ido a las catacumbas. La magia de la radio es maravillosa, la imaginación.
Pues claro que os voy a echar de menos. ¿Cómo nos voy a echar de menos? ¿Quién me va a organizar a mí los domingos por la mañana? Que no soy muy de ir a misa. Los viajes en coche, con la familia, con alguno de los vástagos. De verdad tengo una sensación así como de final del verano, de aquellos amores que se fueron y que luego, bueno, pues alguno ha vuelto a aparecer y queda la sensación de que volverán a aparecer. De todas formas, siempre se puede acudir a ellos, ¿eh? Yo sé de quedarme con algunos de los pausas buenos que me han encantado. Los de directo me quedaría con todos. Los repetiría todos. La grabación del mismo pausa y lo que vino después. Pero uno que me pareció muy interesante, quizá porque ahora ya también la actualidad nos asaetea constantemente, es la de los lobbies buenos. El lobito bueno fue un pausa imprescindible, con 2 participantes imprescindibles. Bueno, pues nada, ¡ay, qué bonito! Las grandes series. No espero ya la segunda parte. Pausa. Hombre, cambiar la vida es demasiado drástico, pero uno que he sacado mucho a colación es el de porque ellos son más de derechas y ellas... se me ha olvidado el final. Pero bueno, como que me abrió ojos a una realidad que no conocía, porque me quedan muy lejos probablemente los chavales de 18 años, y me sorprendieron muchísimo las explicaciones. Los invitados que me han gustado, me gusta mucho Julio Gonzalo y sobre todo el episodio que hizo con Luz sobre ChatGPT me encantó porque fuisteis súper divertidos y se notaba como un buen rollo y tal y me chifló. Sitio más especial desde el que he escuchado pausa, pues montando en bici por la ribera del Huerva, que es un río que está como a las afueras de Zaragoza. Que es un recorrido así muy agreste y me encanta cuando voy con la bici y ponerme. Que muchísimas gracias a las dos por los 800 episodios que lleváis. Ya me contaréis novedades y deseando escucharlas, claro. Me encantó también todos los que son de pobreza infantil. Son durísimos, pero también es como que los veo necesarios porque es una realidad que hay que enseñar. Y también me moló mucho el de medir las políticas. Pero en fin, un beso, Martuch, chao. Chica, no sé. Ahí queda el legado, además, todo el histórico de episodios, que se puede volver a ellos y que nos preocupábamos mucho de que fueran atemporales, que no caducaran, claro. Que son temas universales a los que volver una y otra vez. Si es que el mundo está cambiando tanto y tan deprisa que explicar ese cambio de las placas tectónicas de a fondo, que era lo que decíamos con pausa, nos viene bien siempre. Incluso aunque volviéramos a las pausas de hace 4 años, muchas siguen estando vigentes. Incluso en las que nos equivocamos, como las de ¿cómo va a volver Trump? Exacto. Porque nos ayuda a recordar lo inverosímil que son muchas de las cosas que nos han ido pasando. Mi episodio favorito de pausa, el primero, porque nos enseñó que no estábamos tan polarizados como nos quieren hacer creer y sobre todo porque fue esperanza. Se podían hacer las cosas de otra manera y podía ser un punto de encuentro de gente que lo que quiere es construir entre todos algo mejor. Buenos días, Aparici al aparato. Pues mi recuerdo favorito de pausa, el episodio que siempre recuerdo y que siempre recomiendo, y no es uno de los que he participado yo, por fortuna, es aquel en el que fuisteis a entrevistar a estudiantes de primero de carrera, creo que con Pablo Simón, si no recuerdo mal, a sus estudiantes de primero de carrera de ciencias políticas, para que os hablaran de política, para que os hablaran de cuáles son sus recuerdos políticos, ¿no? Que me pareció un ejercicio fascinante, que iba mucho más allá de las encuestas, ¿no? Vemos en las encuestas todas estas tendencias, ¿no? De los chicos se están derechizando, las chicas parece que van más hacia la izquierda, tal y cual. Convertir eso en historias concretas de personas que te explican por qué están sintiendo eso, me pareció como un acto de medida experimental fascinante que sigo manteniendo en mi memoria cuando pienso en las generaciones jóvenes. Me parece ese episodio un retrato de las contradicciones de una generación que todavía está escribiéndose. Y en ese sentido, yo os digo, no sé, me fascina mucho.
Yo si tendría que elegir un episodio, creo que fuera sido el de Si me queréis irse, porque ahí entendí por qué cantaba Maciel lo de la, que es porque era de Madrid, ¿no? Y bueno, el de la edad correcta también me gusta, porque la edad correcta pues es la mía. Hola Marta, para mí Pausa ha sido una gratísima compañía cuando salgo en las noches a caminar con mi perro. Hay particularmente 2 episodios que me marcaron muchísimo. Y el primero fue el episodio en el que conversaba sobre cuando los hijos nos convertimos en cuidadores de los padres. Yo en ese momento estaba atravesando una situación súper complicada porque yo vivo en el Reino Unido, mis padres viven en Venezuela. Y mi padre fue diagnosticado con Alzheimer y su cuidadora era mi madre, ¿sabes? Una señora de casi 80 años cuidando a un señor de 80 y tantos, 83, 84. Y fue muy duro porque removió muchas cosas en mí, en mi rol como hijo, en cómo atender y cuidar desde la distancia. Fue muy, muy emocionante escuchar ese episodio. Y luego el segundo episodio que me marcó mucho fue el de la familia normal, que es una familia normal. Número 1, me tocó en lo profesional porque soy psicólogo y terapeuta familiar, y segundo porque creo que me ayudó como a cerrar y a darle respuesta a algunas preguntas que se me habían quedado como pendientes después del episodio de los cuidadores. Bueno, muchísimas gracias y excelente trabajo, sigan así. Otro episodio importantísimo para mí fue ese en el que hablamos de mi libro, Una historia de amores, porque estuvimos hablando de la muerte con luz y con risas. Hola Marta y Ana, soy Almudena de Pamplona. Allá por 2022 recuerdo que no paraba de decirles a mis amigos que había descubierto un podcast maravilloso que no podían perderse. Y en ese momento lo que yo no podía ni imaginarme era que 3 años después iba a poner a Marta a hacer cafés en mi cafetería en Pamplona y que aquello iba a ser un regalo que a día de hoy sigue dando frutos. Porque cada poquitos días o cada poquitas semanas recibimos a alguien en la cafetería que nos dice: pues hemos venido porque hemos escuchado el episodio de Pausa sobre el café. Y es una frase muy sencilla, pero que siempre da paso a conversaciones fantásticas sobre lo que comemos, sobre lo que bebemos, sobre las relaciones que se establecen en torno a un café, sobre lo que Pausa ha significado para ellos y para mí. Y de esta manera hemos conocido a gente de Valencia, de Cataluña, del País Vasco, de Asturias, de Madrid, de Galicia, de otras zonas de Navarra. Y estoy segura de que me estoy olvidando de alguna comunidad. Y para mí, por ejemplo, fue especialmente bonito un día en el que hubo un cruce de episodios de Pausa en nuestra cafetería cuando nos visitó todo un premio Pulitzer que vino a tomarse un café con nosotras, Bernat Armangué. Y para mí fue un lujo poder hablar con él sobre su experiencia profesional cubriendo conflictos bélicos, lo que había supuesto para él volver a vivir en España y conocer también a sus amigos. Fue especialmente bonito y un momento que nunca olvidaré y por el que no puedo estar más agradecida. Solo puedo deciros 2 palabras para resumir estas 4 temporadas. Gracias y enhorabuena. Y el café, fíjate, es otro de los ejemplos de cómo Pausa nos puede cambiar la vida. Pues confieso que yo no conocía a Pausa hasta que me invitasteis a participar en uno de vuestros capítulos. Perdón, hasta que insististeis en que participara en uno de vuestros capítulos. Porque al principio le dije a Marta que no lo veía. Pero a partir de ese momento, fan absoluto, los he escuchado todos. Y han sido un montón de horas aprendiendo sobre geopolítica, economía, inteligencia emocional o cosas tan prácticas como a qué hora tomarte el café si quieres ir a dormir bien. Y la verdad es que es una suerte que en momentos de tanta polarización, tanta banalidad, tanto ruido, encontrar espacios como este. Así que solo me queda decir que muchísimas gracias y buena suerte en vuestros nuevos proyectos.
Y qué subidón en los directos, ¿eh? Buah, los directos también han sido... La gente se queda con ganas de más. Nos quedamos todos con... Empezamos en la tercera temporada con los directos. Con el episodio 100. Exacto. El episodio 100 fue el primero. Que es uno de los que más huella ha dejado, yo creo. Sí, porque tener a 4 políticos de diferentes ideologías hablando de manera muy cercana y dándose la razón, escuchándose y diciendo, pues eso... No, y tú desactivando instantáneamente en cuanto entraban en modo piloto automático, discurso, tal... No, por aquí no. A ver, dime tú, ¿qué piensas? ¿Qué me cuentas? A mí el episodio de Pausa que más me gustó fue el de los políticos retirados que ya no ejercían la política activa. Es increíble cómo tienen espíritu crítico, poca ideología, sentido común, cómo cambian las personas. Eso de que el poder corrompe es un axioma. Bueno, es que si ha habido algo que ha recorrido todas las temporadas de Pausa era la idea de ir contra la polarización, que estamos todos cansados de eso, creo. Bueno, aquí en Pausa estábamos muy cansadas. Y yo creo que hemos dejado un país. Nos ha quedado... Bueno, y un mundo... Vamos, Trump está... Trump. Hola, Marta y compañía. Os escucho desde hace un montón de tiempo. A Marta ya te escuchaba en la radio. Los episodios que más me gustan son los que tienen que ver con la educación. Me encantó el de si sacamos la tecnología de la escuela, aunque es de hace tiempo. Y luego me gusta mucho cuando hacéis algo innovador con el sonido. Yo sé que en estudio suena muy bien y te ponen los cascos y da gusto escucharos, pero aquel que hicisteis de las imágenes y cómo evolucionan las imágenes en un museo y sale el ruido de fondo, el sonido de fondo de un museo, me gusta mucho. Quizás lo que a mí personalmente no me encaja tanto es la geopolítica, aunque entiendo que es el tema. Así que larga vida Pausa, me gusta mucho lo que hacéis y un abrazo grande. Aquí estamos escuchándoos. Todos esos episodios para mí, claro, eran especialmente estimulantes porque tenían esa parte más como de crónica, de reportaje y de experiencia. Qué bonito que a cada oyente que nos está mandando audios nos destaque episodios totalmente dispares. Que el episodio favorito de cada uno sí, no tenga nada que ver entre sí. Hay oyentes para todos los episodios, es increíble. Y todos coinciden y a mí también me ha pasado así todas las semanas, bueno, o muchas veces, esto de descubrirle el interés a los temas que a lo mejor a priori no crees que te atañe o que te interesa y luego en la conversación te das cuenta y eso es el periodismo, ¿no? Al final. Hola, equipo de Pausa. Hace un tiempo una amiga que quizá os suena, Naira, me pasó un episodio de Boticaria García porque la nutrición me interesa. Empecé a mirar qué temas se trataban ahí y bueno, en realidad, además del episodio de Boticaria, me enganchó otra cosa. En Pausa se tratan múltiples intereses y yo he escuchado temas que a priori nunca haría, desde folclóricas a física cuántica, porque Pausa tiene un estilo propio que a mí me ha enganchado, que es, por ejemplo, las historias que se cuentan antes de cada episodio, el ambiente de colegueo que no quita una pizca de rigurosidad y los comentarios espontáneos e inteligentes de Marta. Así que, por favor, no os vayáis mucho tiempo. Pausa es Marta y Ana, dos mujeres necesarias que nos hacen mejores. Pues para mí, mi episodio de Pausa favorito fue el de la Luna, porque fue una entrevista súper interesante y lo mejor de todo es que pues pude presenciarlo y todo, y estuvo genial. También, pues aparte de que me da pena porque ya no voy a poder escuchar más Pausa, es porque
yo siempre me lo ponía como cuando iba a cocinar o así, o cuando iba a dormir, y pues lo usaba ahí y pues que me gustaba mucho porque era así entretenido, pero luego me dormía. Pero el caso es que me entretenía mucho. Y ese para mí es... Por eso me da un poco de pena que se vaya. Pero bueno, te voy a escuchar todos los días por la noche en la brújula. O en la brújula, sí. Adiós. Hola a todos, hola a todas, Marta, Ana, equipo. Mi nombre es David y acabo de ver en Instagram, pues bueno, la noticia que esperábamos después de lo que ya hemos conocido del nuevo puesto de Marta, que nos hace estar muy contentos, por supuesto, pero por otra parte los pausers sabíamos que esto iba a cambiar y que como mínimo pues habría una pausa dentro de la pausa, que quiero pensar que sea así y que no sea una despedida. A mí me ha supuesto, entre otras cosas, una mejora exponencial de mi condición física. Siempre he corrido a 25 minutos, media hora, hasta que descubrí pausa y descubrí que, estando metido dentro del programa, era capaz de aguantar el doble. Y nada, desde entonces pues es una rutina. Cada domingo bajo por la mañana a primera hora, me despierto pronto, conectando el Bluetooth, buscando el último programa, poniéndolo, que me da igual de que vaya porque sé que me va a gustar, aunque a priori me haga cosquillas o no. Lo cierto es que luego cómo tratáis los temas, el enfoque, este enfoque o esta conversación informal, pero yendo realmente al turrón siempre, lo he compartido, lo he recomendado. Y ¿programa que me gusta más? Pues me gustan muchos, no puedo decir si quiero más a mi padre o a mi madre. Me ha dejado muy marcado el de la señorita Rottenmeier, la del ahorro, que nos ha hecho sentir tan mal a tantos y que aún encima repitió porque volvió en otro programa. Así ya, por si todavía nos sentíamos poco miserables, el conseguir que que nos sintiéramos ya, decimos, somos lo peor. En fin, que lo dicho, que os vaya genial, que os voy a echar muchísimo de menos, sobre todo que volváis en algún momento. Esto yo me quedo con eso, es la esperanza que tengo. Así que nada, un beso enorme y mucha suerte en lo que viene por delante. Adiós. ¿Y qué? ¿Tú ya estás invirtiendo y ahorrando mejor desde que vino Clarissa Sekulitz? Sí. Qué inseguridad, ¿no? Qué mala conciencia nos generó. Activarnos al cambio. Activarnos, sí. Bueno, y cambio para cambios el que tiene ella por delante ahora en septiembre. Es también. que ese episodio yo creo que es de los más escuchados de toda la historia de Pausa, ¿no? Y que en ese episodio era a mí a quien le echaba la peta, pero todos teníamos el ratón debajo del colchón comiéndose los ahorros de la inflación. Pausa, por un lado, ha supuesto un muy buen rato que pasé al lado de Marta y que disfruté un montón, porque Marta tiene esa capacidad de hacerte sentir muy a gusto y de sacar lo mejor de ti. Y por otro lado, ha sido un punto de inflexión en mi vida, ha sido una puerta al cambio, ya que gracias a esa entrevista en Pausa me llamaron después de Editorial Planeta para ofrecerme la posibilidad de escribir un libro de educación financiera y de hecho, bueno, pues el libro se publica ya en septiembre, se llama Invertir te renta, así que gracias a Pausa, pues bueno, he tenido también una visibilidad y una oportunidad de un cambio muy, muy interesante y muy apetecible en mi vida. Así que otra cosa más que agradecerle a Pausa. Hola Marta, hola Ana. Mi episodio favorito de Pausa ha sido hasta ahora el número 100. Aquella tarde-noche vi a personas con trayectorias políticas muy diferentes, compartiendo un mismo espacio, escuchándose, matizando y pensando en común. Y pensé que quizás una de las cosas que más necesitamos hoy no son más opiniones, sino más conversaciones. Conversaciones de verdad. Después vino el brindis y para mí ahí ocurrió algo muy especial. Hablamos del evento, de periodismo y de Venezuela. De aquella conversación surgió la posibilidad de hacer un pausa sobre mi otro país, mi país de nacimiento, y también la oportunidad de recomendarte a Rafael Osío Cabrices, un gran periodista y un gran amigo. Así como las personas tienen médicos de cabecera, también tienen periodistas de cabecera. Y tú, Marta,
eres la periodista de cabecera de esta casa. Así que muy agradecido y feliz de ser parte de sus oyentes. Un gran abrazo para ti y un gran abrazo para Ana. Ay, qué pena me da estar haciendo este audio porque significa que ya se acaba Pausa y he recomendado muchísimo hasta la saciedad algunos de los episodios, como puede ser el del estrés, que me encantó que Marta llegara tarde a la clase, me podría haber pasado perfectamente. Diría que, de hecho, mi favorito realmente es el de cómo opinar mejor, que me pareció muy interesante. Y el de las proteínas también me gustó mucho. Quería agradeceros todo vuestro currazo durante todos estos años, que sois unas cracks todo el equipo, Marta al volante, y que os mando un abrazo muy grande y os echaré mucho de menos. Hola Marta, hola Anita. Pues yo no soy una oyente veterana porque empecé a escucharlo pues cuando conocí a Anita. Y entonces, bueno, me quedan muchos por oír. Y se lo pongo a mi madre, que tenemos que pasar mucho tiempo en casa por mi padre, que está un poco malito, y la verdad es que acompañan mogollón, muchísimo, muchísimo. El que más me ha gustado, pues a mí me gustó mucho el de la memoria y el de la ópera, con Zapata, que la verdad es que se lo escuché con mi madre y las dos estábamos embobadas escuchándole. Y bueno, claro que se os va a echar de menos, lo que pasa que tengo claro que vais a volver, sobre todo porque a ti, Marta, claramente te queda por hacer un capítulo y entiendo que hasta que no lo hagas, Pausa no va a terminar nunca. Y es el del canto de los pájaros, que sé que cuando sale el tema se te ve muy interesada, así que confío en escuchar ese capítulo. Un abrazo y mucha suerte en todo. Ay, Ana, gracias por estos años y estos 166 episodios increíbles. Impresionante. Gracias a ti. Gracias. No. Un orgullo. A ti, cuelga tú. No, tú. Tú. Le doy al pausa. Es que pausa se pausa. O al stop. Dale al pausa. Vale.